Yo estaba con mi sobrino grabando unos programas para la televisión y estábamos tomando un testimonio que está en el libro de Por sus llagas. Y me recuerdo que fue en una misión que estuvimos en Washington, D.C. Y ahí estábamos predicando que Dios es capaz, que para Él no hay nada imposible, que en Él podemos ir y depositar todas nuestras preocupaciones, todas nuestras necesidades, y que podemos esperar en este Dios, porque no estaba muerto, porque estaba vivo y porque estaba en medio de nosotros. Y empecé a contar testimonios de personas que habían tenido problemas, circunstancias en su vida y creyeron en el Señor y esperaron en el Señor y Dios obró en ellos. ¿Y qué sucede? Que ahí en ese lugar había una persona que había llegado en silla de ruedas y esta persona había tenido un accidente de carro y había quedado paralizado de la cintura para abajo. Y él escuchaba todo esto que decía y esto empezó como a molestarle. Y luego cuando empezó a escuchar los testimonios de otras personas que habían sido sanados, liberados, eso le molestó y hasta más todavía. Y empezó a decir entre él, ¿verdad? No, esto es todo mentira porque, si fuera cierto, el Señor me hubiese sanado a mí, me hubiese levantado a mí, hubiese obrado en mí. ¿Y por qué solo a esas personas ha sanado, verdad? Y yo contaba de mi propio testimonio, cómo el Señor me había obrado y este hermano cuestionaba. Él decía, no, eso es todo mentira, porque si hubiese sido así, Dios me hubiese levantado a mí. ¿Sabes? A veces nuestro peor enemigo puede ser ese yo que habita en cada uno de nosotros, ¿verdad? Mi peor enemigo puede ser yo mismo. Y quizás el instrumento por la cual la gloria de Dios nos está manifestando en nuestra vida. A veces estamos tan llenos de nosotros mismos que a veces no hay espacio para que Dios pueda habitar en nosotros. Y a veces nos falta esa humildad que todos estamos llamados a poseer, que hasta que no logremos eso, ¿verdad? Dios no puede obrar en nuestras vidas. ¿Sí? Tenemos que disminuir, como decía Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando le dijeron que había otro que estaba hablando del reino de Dios, y en ese momento Juan el Bautista era el protagonista, era el que estaba en la boca de todo el mundo, era el que todo el mundo mencionaba, y de repente empieza a surgir otro personaje llamado Jesús, y se empezó a hablar de las cosas que él hacía y decía, y fueron, ¿verdad?, donde Juan y le contaron a Juan, mira, hay uno que se llama Jesús, y Juan, en deber de, ¿verdad?, de sentirse mal, y dijo esas palabras, mira, conviene que yo disminuya, conviene que yo desaparezca para que Él pueda crecer. A veces a nosotros también
pues no, nos toca desaparecer para que Dios pueda crecer en nuestras vidas, para que Dios pueda hacer en nuestras vidas. A veces pues brillamos, queremos brillar más que Dios, queremos ser más que Dios y queremos pues pretender, ¿verdad?, más que Dios, pero no es así. A veces tiene que venir el Señor y tumbarnos del caballo en cual estamos montados para que nosotros despertemos de ese sueño, para que nosotros entendamos, ¿verdad?, que no somos Dios y que Él es, ¿verdad? Y que pues tenemos que disminuir, tenemos que desaparecer para que Él pueda hacer en nuestras vidas. A veces estamos tan llenos de tantas cosas que impiden que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. A veces hay cosas, ¿verdad?, que nosotros ocultamos, que quizás no queremos que nadie pues las sepa o que nadie las vea. Creemos que la podemos ocultar, pero para Dios no existe nada oculto. Dios lo sabe todo. Pero a veces esas cosas, ¿verdad?, que están en nuestro interior, pues impiden que el poder de Dios, impiden que la gloria de Dios se pueda manifestar en nuestras vidas. Por ejemplo, a veces cargamos con heridas, ¿verdad?, de cosas que acontecieron en nuestra vida, quizás desde nuestra infancia, y que hemos venido arrastrando por mucho tiempo, cosas que quizás tratamos de esconder con el tiempo, pero que si no se tratan y si no sanamos de esas cosas, pues eso es como una bomba de tiempo que tarde o temprano va a estallar en nuestras vidas y que debemos tratar. Hay personas, ¿verdad?, que viven cargando con resentimientos, con odios hacia ciertas personas. Y quizás tienen todo el derecho, ¿verdad?, de sentirse así, pues por todas las cosas que acontecieron en su vida. Este hermano en Washington, D.C., pues escuchaba todas esas cosas y se llenaba se llenó de envidia y de celos y porque en él no se había manifestado, era imposible que se pudieran manifestar en otras personas, ¿verdad? Y él decía, no, eso es mentira, eso, porque si hubiese sido verdad, Dios me hubiese levantado a mí, Dios me hubiese sanado a mí, y no lo ha hecho. Este hermano pues escuchaba todas estas cosas como las que acabo de contar, ¿verdad? Y él decía, no, ¿cómo es esto? Eso es mentira, porque si hubiese sido así yo hubiese sanado, ¿verdad? Y me recuerdo que en su enojo, en su soberbia, tomó su silla de ruedas y donde estaba, pasó. Era como un círculo y yo estaba predicando en medio de toda la gente que estaba a mi alrededor. Y de repente él, con su silla de ruedas, hasta donde yo estaba. Y me recuerdo que se me acercó por detrás y me tocó la pierna, el pantalón. Y me dice, si es así, yo me volteo hacia él y me dice, eres molesto. Si es así, pues que Dios me levante ahora. Me levante ahora para que toda esta gente vea, ¿verdad?, que es mentira lo que tú estás hablando, que es mentira todas esas historias, todos esos testimonios. Y lo gritaba y la gente pues que estaba orando dejó de orar y todos fijándose, mirando ese momento y yo sabía que eso era algo de Satanás. Estaba utilizando la ira, el enojo, ¿verdad?, la soberbia, el orgullo de este hombre para destruir
la obra que Dios quería hacer en todas esas personas que estaban ahí. Pero yo tengo un Dios, mi querido hermano, que nos protege de todo mal. Yo tengo un Dios que cuida de nosotros. Yo tengo un Dios también, mi querido hermano, que no permite que nosotros caigamos en vergüenza. Bendito sea Dios. Amén. Y me recuerdo que cerré mis ojos así, ¿verdad? En ese momento los cerré y sentía, ¿verdad?, que todo el mundo, todos los ojos de todas las personas estaban mirando en ese momento, y aquel hombre ahí gritando, enojado, que me sane a mí, si es verdad que me sane a mí. Y yo me recuerdo que con mis ojos cerrados le dije al Señor así: Señor, no permitas que tu siervo quede avergonzado. Y en ese momento sentí una fuerza de Dios, ¿verdad? Y abrí mis ojos y el hombre aquel gritando que me levante. Y yo lo tomé de la mano y le dije: pues para que veas que para Dios no hay nada imposible, levántate en el nombre de Jesús. Y aquel hombre, mi querido hermano, en ese momento lo levanté y se puso de pie. Y me recuerdo que le dije: empieza a dar pasos, empieza a caminar. Aquel hombre estaba paralítico de la cintura para abajo. Empezó a dar pasos, empezó a caminar. Me recuerdo que al final él mismo, en la silla de ruedas que lo habían traído, él mismo la llevaba para su carro, porque Dios lo había sanado para la gloria del Señor. Amén. La sanación más grande que aconteció en ese momento fue la de su alma. Dios lo sanó. Y ese día pudo confesarse, y ese día pudo volverse a Dios. Amén.